Hola y un saludo a todos los estudiantes que están tomando la clase de Español 321, es decir, el curso de Civilización y Cultura de España que estoy enseñando este semestre en la universidad. Este es uno de los vídeos que se encuadran dentro de la sección del curso acerca de las lenguas que se hablan en España. Ustedes saben que además del español se hablan otras lenguas en España, como por ejemplo el gallego, el euskera o el catalán. Pues en este primer vídeo vamos a hablar precisamente acerca de la lengua que ustedes están estudiando y que ustedes hablan, que es el español. En el libro de texto que utilizamos en la clase, en este libro, España, temas de cultura y civilización, ustedes pueden encontrar esta información en las páginas 12 a 15 y 36 a 39. Así que por favor lean esas páginas porque allí encontrarán más información que la que aparece en este vídeo, que es un resumen de esas páginas. El español es la lengua común a todos los españoles y se habla como lengua nativa, además, en muchos países de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, incluyendo, por supuesto, a los Estados Unidos. Es la lengua materna de unos 600 millones de hablantes. There are about 600 million native speakers of Spanish all around the world, including right here in the United States. Al español se le conoce en algunos casos como castellano, en referencia al antiguo reino de Castilla, pero podemos hablar de esta lengua como español porque es la única lengua oficial en todo el territorio de España, a pesar de que, como digo, existen también otras lenguas cooficiales en algunas partes del país, como por ejemplo Galicia, el País Vasco o Cataluña, por ejemplo. El español es una lengua romance, y esto significa que es una lengua que procede del latín, la lengua del antiguo imperio romano que controló el territorio que ahora es España. Y esto es algo que el español tiene en común con muchas otras lenguas europeas que también son lenguas romances, porque también proceden del latín. Por ejemplo, el italiano, el francés, el portugués, el rumano y muchas otras. Realmente el español procede del latín vulgar, vulgar Latin, es decir, el latín oral hablado por la gente común en la época del Imperio Romano, que se fue mezclando con otras lenguas que se hablaban en el territorio de la Hispania romana. Lenguas como el celta, el ibero, las lenguas germánicas que vinieron después del Imperio Romano, etc. Algunos ejemplos de vocabulario semejante en varias lenguas romances ustedes lo pueden encontrar en la página 13, con ejemplos de palabras en español, italiano, francés y portugués en ese cuadro. Por ejemplo, tenemos la palabra libro en español, que es muy semejante a las palabras en otras lenguas para la palabra libro, book, que por ejemplo en italiano se dice libro, en francés livre y en portugués libro, muy semejante. Lo mismo con la palabra escuela para school, en italiano scuola, en francés école y en portugués scola. Por tanto, ustedes pueden ver que es muy semejante la palabra para libro o para escuela en varias
lenguas. En algunas ocasiones vemos que hay palabras que son parecidas en unas lenguas romances y en otras no lo son. Por ejemplo, el verbo comer, to eat, en español, en portugués también es comer, pero en italiano se dice mangiare y en francés se dice manger. Entonces, en algunas lenguas la palabra para comer es semejante al español y en otras lenguas no es así. Entonces, las lenguas romances tienen muchas semejanzas, pero por supuesto también tienen muchas diferencias y ustedes pueden ver los diferentes cuadros en la página 13 y en la página 14 para ver las diferencias de vocabulario entre algunas lenguas romances. Las semejanzas entre las lenguas romances, por cierto, van más allá del vocabulario y también tienen que ver con la gramática, grammar, o con la sintaxis, syntax. Por ejemplo, las lenguas romances generalmente tienen la diferencia entre masculino y femenino, entre el singular y el plural, los tiempos verbales y los modos verbales son muy semejantes, los adjetivos se colocan en la misma parte de la frase. Entonces las lenguas romances tienen semejanzas que van más allá del vocabulario, pero es muy evidente en muchos casos la semejanza en el vocabulario. Además de todo esto, el español, que procede del latín o del latín vulgar, tiene una influencia lingüística muy importante del árabe, Arabic. ¿Por qué? Pues porque los pueblos musulmanes se establecieron en gran parte del territorio de la península ibérica, de lo que hoy es España y Portugal, entre los siglos 8 y 15. So we're talking about 700 years of Arabic Muslim settlements in parts of what is now Spain and Portugal. Por tanto, la influencia del árabe sobre el español es muy importante y esta influencia árabe se nota sobre todo en el vocabulario. Hay muchas palabras de uso muy común en español actualmente que provienen del árabe. Dos ejemplos, por ejemplo, pueden ser la palabra alfombra para carpet, ¿no? O la palabra almohada para pillow. Estas dos palabras son palabras muy comunes en el español actual y proceden originalmente de la lengua árabe. Hay muchos más ejemplos. Durante los siglos del dominio del Imperio Español, o the Spanish Empire, a partir del siglo XVI, el español se fue extendiendo por el continente americano y también por otras partes de Europa. Es por eso que se habla español como lengua materna en muchísimos países en América del Sur, América Central y América del Norte. Y también existen influencias españolas en las lenguas de algunos países europeos, sobre todo en Francia y en el sur de Italia. También es por eso que el español o una versión del español se habla también en las islas Filipinas, the Philippines, porque también fueron posesiones del Imperio Español estas islas. Si ustedes van a la página número 36 en el libro, verán que el libro dice lo siguiente, dice: las lenguas son entes vivos en constante evolución. Languages are alive and they are evolving constantly. Esto es cierto, las lenguas no son fijas, sino que cambian a lo largo del tiempo, debido a los cambios económicos, históricos,
científicos, sociales y tecnológicos. Todos estos cambios influyen decisivamente en las lenguas y provocan cambios lingüísticos y provocan cambios en la manera en que se utilizan las lenguas. Es así como aparecen, por ejemplo, los extranjerismos, que son palabras que una lengua toma de otra lengua extranjera. Esto ocurre en el inglés en muchísimas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, la palabra sushi, que es una comida japonesa, es una palabra tomada del japonés en inglés y también en español. En inglés la palabra patio es una palabra tomada del español, una palabra que en español significa backyard. Tenemos los extranjerismos, palabras que una lengua toma de otra lengua extranjera, y tenemos también los neologismos, que son palabras nuevas inventadas por los hablantes de una lengua para referirse a una nueva realidad. Hay muchísimos ejemplos de neologismos en español y en inglés. Un ejemplo muy claro puede ser la palabra Internet, una palabra que se inventó cuando apareció la realidad que es Internet. Y este es un ejemplo en inglés y en español, entre muchos, de neologismos, que son palabras nuevas inventadas por los hablantes de una lengua para referirse a una nueva realidad. En el año 1713, se crea la Real Academia Española de la Lengua, cuya intención es catalogar, fijar y documentar los usos de la lengua española, tanto en España como en Hispanoamérica, publicando, por ejemplo, un diccionario oficial de la lengua española, una gramática de la lengua española, y por supuesto la Real Academia de la Lengua Española nace en España en ese año de 1713, pero también, por supuesto, tiene hoy sucursales, branches, en otros países de Hispanoamérica y también en los Estados Unidos, donde se habla cada vez más el español. De hecho, el libro nos habla un poco del Spanglish, que es un buen ejemplo del dinamismo y de las influencias de unas lenguas en otras lenguas cuando están en contacto. El Spanglish es más bien un fenómeno que se da, que ocurre, que tiene lugar en los Estados Unidos y no tanto en España, pero resulta el Spanglish del contacto que se da sobre todo en los Estados Unidos entre el inglés, que es la lengua mayoritaria, y el español, que es una lengua minoritaria en Estados Unidos, pero que cada vez está teniendo una mayor importancia. El Spanglish surge en los Estados Unidos por varias razones. Por ejemplo, porque hay hispanohablantes que son bilingües, que hablan español y también inglés en diferentes contextos. También porque hay angloparlantes, English speakers, angloparlantes, que hablan español como segunda lengua, es decir, que han aprendido el español como segunda lengua. Y después también es cierto que muchas de estas personas que utilizan el Spanglish son personas que no han aprendido formalmente ninguna de las dos lenguas, que es posible que sepan escribir en una lengua pero no en la otra, y que no han tenido, por ejemplo, clases formales de al menos una de esas dos lenguas. El Spanglish está creciendo cada vez más en diferentes partes de los Estados Unidos debido a la inmigración hispana a los Estados Unidos y sobre todo en algunas partes específicas del país. Cuando ustedes piensan en la idea de lengua, a language, ¿no? Una lengua, un idioma, es una tecnología creada por los seres humanos
para la comunicación. Y en ese sentido, las lenguas están en constante cambio y en constante evolución, y el contacto entre diferentes culturas y diferentes lenguas siempre resulta en constantes cambios lingüísticos. Como dije al principio de este vídeo, en España se hablan más lenguas que el español, y la influencia mutua entre unas y otras en los territorios en que están en contacto es lógica y además es inevitable, y desde mi punto de vista enriquece tanto una lengua como la otra. Terminamos aquí este vídeo acerca del español dentro de la sección dedicada a las lenguas que se hablan en España de este curso de Español 321, Cultura y Civilización de España. Muchas gracias por su interés y muchas gracias por su atención, y se despide ya el profesor Antón García Fernández.